página de Facebook, nada más para checar si está transmitiendo ya. Bastante negocio de vino. Tenemos casi el 70% en Acabal. Viñedos, Roberto Mario. Tenemos una ¿tú de dónde eres? El Incubox. Nosotros hicimos el negocio con ustedes. Sí. ¿O con California? ¿Dónde? Arrancó en Nueva York. California, me parece. Sí. Bien. Sí, yo estoy más en el Beer Division. ¿Qué dices? Pero tenemos el contacto con el vino. ¿Se tienen algo pensado para Messi? Por lo pronto, ahorita fíjate que estamos en un acuerdo con los dueños de Estamos transmitiendo en vivo. y no estamos produciendo todavía todo, entonces ahorita tenemos que completar. Van a salir en video. ¿Saben algo nuevo? Pero por lo pronto Empezamos, ¿no? Empezamos y acompañan los demás por los que ya están Sí, por los conectados. Sí, yo no sé si hay gente conectada, pero por lo menos empezamos para... Si quieres dar tú la bienvenida y después yo les explico un poquito la dinámica. Buenos días a todos. Nos da un gusto que esta mañana nos acompañen precisamente en esta primera sesión. Le llamamos primera sesión, lo cual significa que va a haber muchas más todavía con relación a un tema muy importante que tiene que ver con el coaching de envase y embalaje, el coaching de ingenieros en empaque. La idea del ingeniero Maquita precisamente es que con base en su experiencia, con base en sus conocimientos adquiridos, pues precisamente nos dé un norte de hacia dónde sí y hacia dónde no en este apasionante mundo del envase y embalaje. Y bueno, pues precisamente tenemos programados algunas sesiones más. Todo depende precisamente de pues, lo que resulte de esta primera sesión. Quiero presentarles también a Sonia Ibarreche, quien nos apoyó para coordinar este evento, que bueno, ahorita está recibiendo a la gente. Y Sonia nos está apoyando también con esta organización. Por favor, Sonia. Muy buenos días a todos, muchas gracias por haber venido para atender esta primera reunión de coaching. Sean todos bienvenidos, lo que necesiten estamos a sus órdenes. Ponemos a su disposición el café, por si gustan, y galletitas, en lo que llevamos a cabo la sesión. También está disponible en internet, también para que hagan uso del mismo. Y en caso de cualquier contingencia que esperemos no suceda, les voy a pedir descender por la puerta de emergencia, la persona que está sentada ahí les voy a pedir abrirla, y bajar por las escaleras de emergencia y concentrarnos en el bulevar que tenemos en la parte de enfrente. Esto es todo por seguridad. Los reitero, bienvenidos, sigo a sus órdenes y pues increíble tenerlo aquí, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues después de esta sesión informativa y de bienvenida, pues entramos de lleno a nuestra sesión de coaching. Sí. Jorge Maquita, muchas gracias por el apoyo a todos los pacojólicos, ¿verdad? A todos los que estamos ya inmersos en este mundo de envase y embalaje. Entonces te dejo adelante con esta sesión. Muchas gracias. Podemos apagar el proyector nada más, pero no lo vamos a usar para no me refleja esto, no los puedo ni ver. Buenos días, ¿cómo están? Bien, la idea, vamos a empezar un poquito, la idea de la parte de coaching y surgió un poquito, yo diría, con la inquietud que yo traía de apoyar a la gente que está en la parte de empaque. O sea, el empaque, lo estamos platicando hace rato con Marisa, empaque es una ciencia mal entendida o poco comprendida dentro de la industria mexicana. O sea, en realidad, la gente no entiende que es empaque, pero te pide de todo. O sea, yo le decía a alguien por ahí, si fuera por ti, yo me encargaría hasta de las cajas de los zapatos de seguridad, porque para ti eso es empaque. El neto, no todo es empaque. Y hay cosas donde nosotros tenemos que entrar y que no entramos porque no nos dejan entrar, digamos, para trabajar en estas cosas. Entonces, la idea de todo esto, de las reuniones, es un poquito, más que, o sea, no voy a dar ninguna plática como tal. Lo que sí quiero es un poquito empezar a discutir y pelotear dudas, preguntas, cosas que tienen por ahí de su propia función
Si creen que pueden abrir algún detalle técnico, está bien. Si creen que no pueden abrir ningún detalle técnico, también. La idea es un poquito más desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista cómo desarrollan su función, qué podemos hacer o qué no podemos hacer en esta parte del empaque, ¿no? Como una pequeña aclaración, cuando empezamos, ¿está al revés? Ok, ya estamos acá. Como una pequeña aclaración para cuando si alguna vez han visto los posts que pongo yo en LinkedIn, les llamo pacojólicos. O sea, el pacojólicos habla mucho de la resiliencia que tenemos todos los que estamos en el empaque y continuamos a pesar, digamos, de todas las dificultades, pero porque nos apasiona esto. Por eso le llaman pacojólicos, y todos los que están aquí demuestran ser pacojólicos de alguna manera, están, digamos, porque quieren aprender un poquito más. Si quieren nos presentamos, me gustaría empezar, o sea, de dónde ven, quiénes somos, de qué compañía, y la otra parte que también es importante es por qué vinieron acá, por qué les interesan estas sesiones, qué es lo que esperan obtener de información de estas sesiones para poder hacer mejor su trabajo. Empezamos. Mi nombre es Osvaldo Piña, vengo de la empresa V, somos fabricantes de lo que es nylon o poliamida, para lo que es empaque. Yo estoy más en la parte de materia prima y pues llevo relativamente poco en este ámbito, casi 2 años, y pues bueno, muchas gracias. ¿Por qué te interesaron las sesiones de coaching? Pues si bien yo estoy en la parte, digamos, al principio de todo esto que es lo que es materia prima, sí me interesa más saber qué es lo que busca digamos ya la parte final, ¿no? El cliente o quien tiene que armar el empaque como tal. O sea, cambiar un poquito el enfoque del punto de vista del empaque. Ok. Está bueno. Seguimos por allá. Maritza Ramírez, pues como dices, soy así una fan total del empaque y me interesó mucho venir para ver realmente pues qué es lo que podemos lograr a través de esto. Yo creo que bien lo comentaste, es un área que en general es como, aunque es una de las bases de la mercadotecnia, como que no está muy comprendida, sobre todo en países como México, pero sí, querer apoyar más el área. Buenos días, mi nombre es Cristian Hernández, yo vengo de la empresa Taglif, es fabricante de BOPP, a nivel mundial el segundo más grande. Mi experiencia básicamente son 8 años en la parte del empaque, ya estuve como convertidor, ahora me toca estar como proveedor. La expectativa que tengo, la razón por la que me interesó estas sesiones, es como que también ver el lado de los usuarios finales, como que ver qué es lo que esperan, qué necesitan, muchas veces las ideas que puedan traer. Perfecto, excelente. Buen día, mi nombre es Oscar Nava, yo trabajo para Constellation Brands, adquirió el mercado americano, el Grupo Modelo. Yo estoy trabajando en cervecera de Torreón, cervecera Piedras Negras, prácticamente embotellando cerveza, lata y envase de vidrio. Y tengo 6 años ya trabajando en este negocio, ¿no? Siempre en calidad de empacado, en envasado, ¿no? Me interesó mucho esta plática porque yo lo sigo en LinkedIn y realmente todo lo que son los comentarios que pone me agradan bastante. Y sobre todo mi interés es ver y romper ciertos paradigmas que traemos de una industria que pues envasando cerveza Modelo pues tiene años, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son paradigmas que no sabemos por qué no tenemos el sustento técnico y como que vengo para conocer más acerca de eso, ¿no? Y pues ahorita todo es aligeramiento, todo es temas que reducción de costos. Me suena. Y entonces teniendo las bases adecuadas, conociendo normas de cartón como TAPI o GPI para el glass, todo eso es el universo de estar atacando, ¿no? Entonces, un gusto conocerlos. Okay. Antes de seguir con esto, un poquito para la estadística, me gustaría saber también qué carrera tienen. Okay. Es muy variado también. ¿Tú eres? Ingeniería química. Ingeniería química. Ingeniería en alimentos y llevamos ingeniería de empaque. Ingeniería de alimentos. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Ingeniero químico industrial. Ah, ok, perfecto. Seguimos contigo. Listo. Mi nombre es Johnny Vergara. Yo trabajo por una compañía de empaque flexible
flexible llamada Liquibox. Nosotros nos encargamos de ofrecer soluciones de envase flexible tipo bag-in-box y pouch. He estado trabajando en este mercado desde hace 8 años. Mi puesto es gerente de servicio para Latinoamérica y la razón por la cual estoy acá es de alguna manera desarrollar más ideas, más conceptos y cómo tratar de colocar nuestros productos en el mercado. Comúnmente nos enfrentamos con ciertas complicaciones cuando queremos hacer alguna conversión de un rígido a un flexible o ofrecer la solución como una opción innovadora realmente. Mi carrera es ingeniero en electrónica. Perfecto. Wow. Bastante variado. Seguimos por allá. Mi nombre es Adriana García, yo vengo de Artes Gráficas Sanabria, soy jefa de preprensa, entonces yo estoy como del otro lado. Ya tomé aquí el diplomado, pero me fui más hacia esa parte de la preprensa. Soy licenciada en Diseño y Comunicación Visual y pues lo que más pueda aprender pues no está de más. Hola, mi nombre es Uriel Pineda. Yo trabajé 7 años en Grupo Jumex en el área de empaque. Hoy estoy en Grupo La Costeña en Envases Primo Cuevas, como convertidora. Yo soy conocido de aquí con el AME. Tengo un diplomado aquí, varios cursos y me interesó porque todo lo que he venido a aprender aquí la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Y siempre se aprende algo nuevo. Hoy estoy aquí y con mucho gusto de apoyarlos también. Soy ingeniero industrial. Por allá. Hola, yo soy Carolina Calvo, soy de Cuantia, que son las marcas Kir, Swan, Caperucita. Llevo 1 año y medio en el área de empaque, soy ingeniero en alimentos y me interesó el curso para conocer de las experiencias que han tenido todos en el ámbito del empaque, para ir teniendo ahí más conocimientos. Gracias. Hola, mi nombre es Laura Alguín, yo vengo igual de Cuantia Alimentos, soy ingeniera en alimentos y pues igual el conocimiento, digo, es muchísimo en esta área, no hay como que en la escuela no te enseñan tal cual algo de empaque, lo vas aprendiendo sobre la marcha y digo, estas sesiones son las que nos ayudan a adquirir mayores conocimientos, entonces, Yo soy Daniela Poblete, también soy de Cuantia Alimentos, también estoy en el área de empaque y a mí me interesa esta sesión para ver las nuevas tendencias que tenemos ahorita en empaques, reducción de costos, adquirir más conocimientos, principalmente para ello, y también soy ingeniero en alimentos. Perfecto. Hola a todos, soy Joshua Guzmán, soy diseñador industrial, me he especializado en Project Management y en el ámbito especializado en desarrollar envases de PET. Yo estaba en envases universales, pero recién me voy a una empresa en Perú que se llama SMI. ¿Pasas San Miguel? Ajá. Muy bien. Sí, entonces, pues, nada, estoy aquí para ver yo estoy inmerso en todo el desarrollo de aligeramientos para PET, el recién aligeramiento, super aligeramiento, y quiero ver qué es lo que sigue, porque yo creo que ya de ahí ya no creo que se pueda hacer más. Explotan los botellas. Todavía hay más. Díganme, ¿por qué se metieron en el área de empaque? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué decidieron empaque y no otra carrera o otra empresa? ¿Cómo llegaron a donde están ahorita? Bueno, yo principalmente, ya cuando conoces el core business de la empresa, que en este caso es cervecero, pues yo me fui al área de empaque porque pues, me cautivó la cantidad de diferentes procesos que puedes conocer, ¿no? O sea, en mi caso, el vidrio, la lata, el cartón, los plásticos. Entonces, como que de cada tipo de proceso vas aprendiendo ciertas cosas que puedes aplicar a tu mismo core business, ¿no? Por las mismas prácticas, por los mismos, ahora sí que, procesos que te involucran, ¿no? Entonces, yo creo que por eso me captó la atención al empaque y al final de cuentas es lo que el cliente ve, ¿no? En el anaquel y es lo que capta la atención y es tu ventaja competitiva. Entonces, por eso me gustó un poco lo del empaque, o me gusta mucho más bien. Muy bien. ¿Quién más? Sí, pues la integración, como menciona nuestro compañero, de muchas cosas, o sea, tanto técnicas para ofrecer al cliente un producto dentro de vida anaquel, y la parte mercadológica involucra muchas cosas que
son muy a detalle, pero que desarrolladas de una manera correcta, pues digo, es... Tú estudiaste diseño industrial. Sí. Pudiste haber hecho muebles, pudiste haber hecho autos, pudiste haber hecho electrónicos. ¿Por qué empaque? Bueno, de entrada una persona me impulsó eso, de hecho lo conocen aquí, es Jorge Jacobo. Él fue mi maestro ahí, dentro del UAM, y me impulsó a entrar al área de empaque. Y pues no quería como dirigirme solamente a muebles o productos de bajo consumo, sino a productos de consumo masivo, ¿no? Y de alta producción industrial, que usan los envases como tal, ¿no? Ok. ¿Quién más quiere decir? A mí prácticamente, yo empecé en el sector automotriz, estuve trabajando en San Luis Potosí. Fue cuando fue la crisis, en ese entonces que empezaron la baja de los autos y todo eso. Y lo único que se mantuvo en aquel entonces fue el consumo. O sea, la parte de la industria del consumo, la parte de la industria del empaque no pegó tanto, y como que fue por esa parte que yo me decidí a entrar a la parte del empaque. Ya estando dentro, ahora sí, una persona que yo trabajé tenía un dicho, en la industria del empaque la única constante es que tenemos muchas variables. Prácticamente no es lo mismo trabajar en un segmento donde está todo sistematizado o automatizado en la industria del empaque, que prácticamente cualquier cosa que cambie en el día le afecta al empaque. Como que me gustó esa parte del reto, o sea, como que ir descubriendo poco a poco lo que se puede hacer y lo que se puede mejorar en los empaques. ¿Alguien más? En mi caso, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en el empaque en Grupo Jumex y me gustó mucho el reto de que es 100% investigación. Siempre hay cosas nuevas que hacer, todos los productos van en un empaque, en un embalaje. En mi caso, en ese momento, pues, nos dimos cuenta que pues, el empaque era lo más caro que el producto, que es lo que pasamos. Entonces ahí estaba nuestro reto, desde vidrio, tapas, PET. Nos tocó hacer el desarrollo de la tabotella también, entonces todo eso que nos lleva a investigación a mí fue lo que me atrajo. Yo creo que hay, déjame decirlo así, empaque es un área fascinante en términos de lo que ofrece. O sea, hay mucho, la cuestión es que empaque no es un área que tiene una sola dimensión dentro de esto. O sea, está la parte de mercadotecnia, que sí hemos hablado mucho, pero está la parte de investigación, materiales, está la parte de tecnología, está la parte de costos, está la parte de calidad, está una parte poco entendida, que es la parte de ya la comercialización como tal, cuando mandas tu producto al mercado y le entregas en el anaquel. O sea, poca gente sabe, por ejemplo, que para poner tu producto en el anaquel, compañías como Walmart o compañías como Soriana y demás te cobran por tener tu espacio en el anaquel. Y si no planeas toda esta parte, digamos, puedes acabar pagando una muy buena cantidad de dinero por no haber planeado el diseño del empaque como tal, para que quepa dentro del anaquel como tal. Entonces hay muchas cosas, digamos, que están, digamos, afectando a la parte de empaque, pero el problema es cuando entramos por primera vez a la parte de empaque. Hay gente que tiene un año de fracción, entonces tú tienes año y medio en esto, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando entraste en el empaque? ¿Qué viste todo esto? Es más de lo que parece. ¿A qué te refieres? Es algo enorme, ¿no? Tal vez uno a un principio no se da cuenta todo lo que implica un empaque, y ya uno que está adentro, sí te das cuenta de demasiadas cosas. Sí. Y cuando te dijeron tu descripción de puestos, ¿era lo suficientemente clara para decir eso que vas a hacer? No al 100%, no. Yo creo que hay cosas en la descripción de puestos que no están, y hay cosas en las descripciones de puestos que incluso están pero poco claras finalmente, y hay cosas que no están de lo que tienes que hacer y que tendrían que estar en la descripción de puestos como tal. Y parte de eso es importante, porque una de las cosas que tienen que ver ustedes mucho dentro de su trabajo es
cada parte que ustedes hacen tiene que ser entendida y reconocida por sus pares en otros lados. O sea, no es una cuestión nada más en la que yo me quedo y yo sé que tengo que hacer estas pruebas, tengo que hablar con estos productos. Sus pares tienen que entenderlo muy bien y tienen que entender que es parte de su función también. ¿Vale? Esa es la primera parte de todo eso, porque si no, lo que va a suceder es de que no sé si les pasó al principio, pero a mí me pasaba también, siempre quedaba como algo en tierra de nadie. Y como estaba en tierra de nadie, pues como tú eres de empaque, llegan. No estaba definido por nadie, pero tenías que entrar ahí. Y esa parte es importante definir qué quieren y qué no quieren hacer ustedes, o qué deben hacer o qué no deben hacer ustedes dentro de esto. Y en ese sentido tienen que tener muy claro finalmente cuál es su función dentro de esto. ¿Y cómo saben cuál es su función dentro de esto? ¿Cómo saben por qué tienen que hacer algo y por qué no tienen que hacer algo? ¿Cómo saben si alguien llega y les dice, oye, vengo aquí a hacer, que me armes unas cajitas, las voy a poner en una exhibición, vengo a que me armes, a que me pintes esto porque yo necesito presentárselo a la gente de mercadotecnia o al director? ¿Cómo saben ustedes cuál es lo que les toca y lo que no les toca hacer? Les voy a dar un ejemplo que a mí me pasó cuando yo entré en productos de maíz. Fue muy simpático porque yo creo que al final de cuentas entendían por dónde iba yo. Cuando entré a productos de maíz, yo tenía como 4 gentes que me reportaban. Una de ellas siempre llegaba a la gente de mercadotecnia y le decía, oye, necesito que me armes esta cajita, dummy, porque le vamos a presentar al director. Necesito que me hagas esto, me pintes esto, me imprimas esto, porque se lo vamos a presentar al director. Cuando yo llegué con esta persona, dije, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un prototipo que me pidieron, un dummy que me pidieron para esto. Páralo, no necesitas estarlo haciendo. Oye, pero me lo pidieron. No es tu función. No es lo que te toca hacer. Y ahorita vamos a descubrir por qué nos toca hacer ciertas cosas. Cuando llegó el gerente de marca, le dijo, oye, vengo por mis dummies porque ya deben estar armados. Dice, no, mi jefe, no los voy a hacer, no me toca. Oye, pues voy a hablar con tu jefe. Pues mi jefe fue el que me dijo que no lo hiciera. O sea, ¿cómo descubrimos dónde está? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿por qué tenemos que hacer algo y por qué no? La palabra clave dentro de todo esto es valor agregado. ¿Dónde pones realmente valor agregado? Dentro de tu experiencia, dentro de tu conocimiento, para que lo que llegue a tus manos se transforme. Yo tenía en mis manos, debo decir, cuando entré en productos de maíz, tenía en mis manos los artes. Éramos los responsables de que llegaban a nuestras manos y había que ponerle la estampita atrás para que todos firmaran, mandárselo a todos y encargarse de que todos lo firmaran. Y si faltaba alguien o alguien te decía, no estoy de acuerdo con esto, tú eras el encargado de coordinar que los cambios en el gráfico se hicieran. En el neto era una pérdida de tiempo que no tenía nada que ver con el empaque, sino tenía que ver con la parte de gráficos, tenía que ver con la gente de mercadotecnia para acá. Lo que acabé yo haciendo es, este es tu producto, a ti te toca conseguir las firmas, y si alguien no está de acuerdo con lo que tiene el gráfico, pues tú vas y platicas con esa gente. O sea, porque lo que haces al final de cuentas, cuando estás haciendo cosas que no debes hacer, acabas triangulando las cosas. Acabas siendo el responsable de todo, pero triangulando las cosas. Y no le metes valor agregado. ¿Qué sería valor agregado para ustedes en empaque? O sea, están trabajando en un proyecto, ¿qué sería valor agregado? Están trabajando en un nuevo empaque. Todo aquello que no te piden, ¿no? Todo lo extra que no te han solicitado. No, yo creo que, o sea, es importante, es una parte importante porque es algo a lo mejor que la gente no ha visualizado de lo que se tiene que hacer. Pero cuando llega a tus manos, tiene que salir de tu escritorio con cierto valor agregado que tiene que ver con tu función. Toda la parte técnica, innovadora, todo lo
a todo lo que es netamente desarrollo del empaque, que, que debe de incluir todo el conocimiento de la cadena, dónde va a estar las máquinas, dónde se va a transportar, dónde se va a vender. Toda esa parte es esencial del empaque primario, y también entender si el secundario también entra dentro de tu función de las empresas, y esa parte yo creo que es donde nosotros debemos agregar valor. Lo demás lo hace una agencia, un DOMI. Lo demás de lo del arte, pues lo hace el diseñador y mercadotecnia, la parte legal, toda esa parte. Eso es lo que yo considero. Por ejemplo, en Cualtía, ¿qué sería meterle valor agregado a lo que ustedes están haciendo? Mejorar características de material, no sé, alguna que si es ¿cómo? Biodegradable, no biodegradable, que si estás aportando mejor en costo, no sé, ese tipo de cuestiones que sí agregan al empaque y a lo mejor te impactan en costo también en tu producto. Claro. Ahora, ¿significa darle valor agregado hacer todo lo que Mercadotecnia pide que se tiene que hacer en el empaque? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? Mercadotecnia te dice, yo lo quiero así, 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 la lista de Santa Claus. Dice, lo quiero así bonito, lo quiero cuadradito, lo quiero todo esto. ¿Cuál es tu función dentro de esto con Mercadotecnia? O sea, ¿dónde le das el valor agregado a Mercadotecnia con lo que tú sabes? Puedes hacerlo real. Bueno, yo en Envases Universales hacía precisamente eso, como transformar las ideas del cliente en algo real, porque siempre se imaginan algo así grandioso, y cuando técnicamente no es algo viable. Claro. Entonces es apegarse lo más posible a las ideas del cliente sin dejar de lado lo industrial, ¿no? Lo técnico. Sí. Ese es un valor agregado que, por ejemplo, yo veo que yo aportaba dentro del proceso de transformación del producto. ¿Quién más? De lo deseable a lo posible, ¿no? Sí, tiene sus límites, de lo deseable a lo posible. A veces lo posible lo hacemos muy pequeñito, así como que lo posible se puede hacer de algunas maneras, pero tienes que hacer equipo con otra gente para decirle, bueno, podemos, pero... Opciones, yo tenía opciones viables. Exacto, y él le dice, mira, esto es lo que quieres, nada más que te cuesta 10 veces más de lo que estamos presupuestando. Hay algo cercano que es esto, que puede costar tanto, y darse, o sea, soportado por las áreas también. Okay. ¿No? Es decir, mira, aquí esto y esto es lo más cercano a lo que me solicitas, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo darles información de Mercadotecnia? ¿Por qué? O sea, está bien, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Lo voy a meter en la máquina, pero en la máquina no puedo porque tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué sé yo todo eso? O sea, ¿por qué puedo decirle yo todo eso? ¿Conoces la capacidad instalada de tus, más bien la capacidad de tus máquinas? Exacto. O tal vez ya juicio experto, ¿no? Ya te ha pasado anteriormente y estás aplicando ese conocimiento al nuevo proyecto. Sí, yo diría, o sea, es muy fácil a veces, pues me siento en mi escritorio y les digo, este es el material, esto. Si no es posible, ¿pero por qué? No es posible. ¿Por qué? Se me ocurrió, no lo va a hacer. O sea, la otra parte dentro de esto es exactamente eso. O sea, para poder dar soluciones, tienes que enriquecerte y conocer lo que sí se puede, lo que no se puede. Primer consejo que les doy a la gente con todo esto: conozcan el equipo como si fueran el operador. Ustedes van a diseñar para un equipo en específico de fabricación, de llenado, de etiquetado, de todo esto. ¿Cómo le hacen para decir que la tolerancia es más o menos 0.3 o la tolerancia es más o menos 1 milímetro? Si no me meto ni siquiera las manos en la máquina para decir, a ver, cuéntame, ¿qué hace esto? ¿Qué no hace aquello? O sea, el primer consejo dentro de todo esto es, ustedes tienen que conocer las máquinas tanto como las conoce el operador.
Si no, cualquier cosa que ustedes hagan va a ser un creo que. Pero la otra parte dentro de todo esto es, ok, conocer las máquinas tanto como las conoce el operador se puede convertir en un paradigma. Porque me limita, me dice, nada más esto puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer finalmente para que yo, o sea, si yo le digo nada más a la gente de mercadotecnia, esto sí se puede, no se puede hacer, lo más seguro es que me va a decir, ¿para qué te necesito a ti? Yo voy con el operador y le pregunto, ¿no? La segunda parte dentro de todo esto es lo que hablamos, posibilidades. O sea, ¿conozco las máquinas? Sí. Pero me he metido a estudiar que puedo hacer este cambio, puedo hacer esto y puedo hacerlos funcionar. Entonces hay dos dimensiones dentro de lo que ustedes tienen que hacer. Una parte es, conoce tu capacidad instalada, pero también conoce tu capacidad posible. Tecnologías. ¿Qué se puede hacer en esa máquina? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué otras cosas se han hecho dentro de esa máquina? Y de ahí nos seguimos. ¿A qué necesitas para saber qué se puede hacer en esa máquina además como posibilidades? O sea, hay un montón de cosas. O sea, tu proveedor de máquina te puede llevar a otros lados donde están haciendo otras cosas diferentes. Te va a abrir el espacio dentro de esto. Hay una segunda máxima que les voy a dar en todo esto. Yo luego me invento frases, pero son muy interesantes. Me sirven un poquito para mostrar también las posibilidades. El hecho de que mercadotecnia no sepa de empaque no significa que no sea útil finalmente para que te rete y des un valor agregado a todo esto. Y lo digo en buenos términos. Le decía a la gente, para mí, bienvenida a la bendita ignorancia. En buenos términos se los digo, o sea, cuando la gente no sabe nada, llega con un montón de ideas medio locas, y tú, o sea, siempre te quedas con la primera idea de decir, ¿para qué? No es cierto, no se puede hacer. Y si le das una tercera o cuarta revisada, te dices, a lo mejor sí. Entonces, mientras hay una parte en la que tú tienes que confiar en lo que tú conoces y demás, la otra es, tienes que mantener abiertos los canales de lo que la gente te pueda proponer. La gente que no tiene, o sea, la gente que está fuera de la parte de ingeniería de empaque, pero que puede salirse del bosque y ver las cosas de una manera diferente de como tú las ves, es muy útil en estos casos. Porque te va a ayudar finalmente a tener una perspectiva diferente de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y lo mismo lo digo con proveedores, ¿eh? O sea, a veces o sea, yo creo que a ustedes les ha pasado que llegan clientes con ideas medio locas de cosas que quieren hacer y dices, no, está mal, o sea, esto no se puede hacer. En el neto es que muchas de esas ideas a veces, si las pueden refinar, pues, puede significar una innovación muy interesante en lo que se puede lograr o no se puede lograr dentro de esto. Entonces, volvemos a la parte core. Valor agregado. Cuando alguien pasa y te dice, te deja esto en el escritorio y dice, necesito que trabajes en esto, lo primero que vas a tener que pensar es, o sea, ¿qué tengo que hacer yo con esto? O sea, ¿dónde mi experiencia le añade valor a esto? Pero para poder saber dónde le añado valor a esto, tengo también que establecer una serie de posibilidades, de mapas, de procedimientos y protocolos que tengo que tener en la cabeza de cómo le añado valor agregado a esto. Porque no nada más te propongo un diseño. O sea, cuando llega a tus manos, lo que vas a tener que pensar es, si es un proyecto que se va a dar, tienes que pensar, bueno, ok, ¿cuáles son los costos? ¿En qué máquinas? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué protocolos tengo que utilizar? ¿Cómo puedo validar? ¿Cómo puedo decir que el concepto sí funciona? Hay un roadmap que tienen que poner, un checklist que tienen que poner todas estas cosas y decir, esto es lo que yo te voy a decir que hay que hacer con esto para poder llegar a esto. O sea, no nada más te voy a dar las dimensiones, y en ese caso es bien importante porque ingeniería de empaque puede ser tan grande o tan pequeña como ustedes lo hagan. ¿Entienden? Ingeniería de empaque puede ser simplemente, te doy un proyecto y tú mueves la actividad de A,
tomas esto y lo llevas a la actividad B. Y ya cumpliste, porque estás haciendo que las cosas caminen. O la otra puede ser, estoy en A, y acompaño y entiendo y aprendo de todo del proceso de cómo llego a B, y ese aprendizaje me sirve para los subsiguientes proyectos como tales. Entonces hay una parte en la que tienen que trabajar no solamente en cómo hacer que esto, digamos, cómo decirle a la gente en mercadotecnia sí se puede hacer, sino ya tienen que estar pensando en su cabeza, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? ¿Qué materiales? Pruebas de vida, ustedes en cualquier prueba de vida en aquel deben ser súper recontra importantes. ¿Vale? Y entonces tienes que ver, bueno, tengo que mover esto, tengo que hacer esto, tengo que, no sé, encontrar un proveedor. No hay proveedor para esto, tengo que empezar a trabajar con la gente de compras para conseguir un proveedor nuevo para que me haga esto. Estas son las especificaciones de lo que yo requeriría, a lo mejor preliminares, pero tendrías que establecer especificaciones preliminares de lo que tú quieres. Y así se siguen un montón de cosas. O sea, la cuestión es que esto explota como tal. Y esto es a lo que yo le llamaría, digamos, el brief extendido con la gente de mercadotecnia. Cuando ustedes llegan y mercadotecnia les pide algo, o sea, a lo mejor lo primero que le dices es, no, dame una descripción de todo esto. Al final de cuentas, el brief tiene que tener también tu opinión de cómo se va a lograr esto. Y tiene que ser un acuerdo entre los dos. Esto es lo que vamos a hacer, esta es la complejidad y este es el tipo. Y una cosa que es importante, cuando entreguen todo esto, establezcan bien claro un tiempo real para eso. Honestamente, o sea, aunque les digan ustedes, lo quieren 3 meses, las pruebas de vida en aquel no duran 3 meses. El desarrollo del material no te dura 3 meses, pruebas, compras y demás. O sea, los empaques no se origen por decreto, ¿no? Son números duros de lo que en ese sentido es parte de lo que tienen que empezar a trabajar en eso. En tu experiencia promedio, algo sencillo, por ejemplo, un cambio de etiqueta o un cambio de tamaño de etiqueta, pero es la misma línea y todo, ¿cuánto se lleva? Como para informar. Pero ya un envase diferente, ya un tamaño especial, para poderlo comunicar desde tiempo, o sea, un tiempo real, ¿no? Lo que pasa es que hay... Nadie lo quiere oír, pero es cierto. Lo que pasa es que hay dos cosas que tienes que... Una es, voy a hacer, digamos, simplemente cambios de gráfico, pues es el lead time del proveedor. No tienes más allá de eso. Voy a hacer un desarrollo, depende de ti. Y si voy a hacer el desarrollo, depende de lo que tú estés planeando. Por eso, antes de que le digas algo a mercadotecnia, sí te lo tengo en 6 meses, siéntate, piensa en lo que te dije, cuáles son las pruebas, cuáles son los riesgos, porque análisis de riesgos nadie hace, o sea, todos piensan alegremente que las cosas van a salir bien y no es cierto. Haz tu análisis de riesgos, piensa qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y después de todo eso te pones a hacer una tabla de tiempos y dices, esto es lo que me lleva y esto es lo que puedo ver. Ahora, y es bien importante, si es algo nuevo, toda la gente tiene que tener claro en su mente que es un desarrollo. No es algo que tú estás simplemente ya existente y lo sacas del anaquel y se lo das a alguien más. En botellas tú lo sabes, o sea, es un desarrollo. Puede ser que a la primera salga, puede ser que tengas que hacer un montón de cosas para que salga y se lleve más tiempo, pero la gente tiene que entender eso. Nunca sale la primera parte. No, honestamente hay cosas que no salen la primera parte, pero la otra es, a veces estás ofreciendo innovación y la gente te presiona como si fuera, pues, hacer etiquetas, ¿no? Dices, oye, dame chance, o sea, no. Tienes que tener bien claro realmente los tiempos para todo eso. Más cuando son innovaciones tecnológicas, que es a prueba y error, hasta ir mejorando el proceso, ya que lo tengas bien definido ya lo metas. Porque
es lo mismo producir una correa industrial corta, allá ponerlo en el mercado y ver cómo se comporta en el mercado. Son procesos de años. ¿Cuánto tiempo crees que se llevó esto? 3 años y medio más o menos. También la implementación del cuello, porque cambió el diámetro. Que esa es la otra que yo trabajé en las dos partes. Entre la parte del cuello, que es un cuello 33, y la parte de esto. Cuando llegamos a esta parte fue casi como... Pues mira, en realidad era más bien cómo divides el trabajo. Tienes que ir probando parte por parte. Lo primero que probamos fue el cuello, o sea, este es un cuello, vamos a ponerlo así, este es un cuello de laminación 33. Él tiene más o menos como 32 y medio, 32 milímetros de diámetro. El cuello original pesaba 6.2 gramos. El cuello nuevo pesa 3.7 gramos. Pero además, o sea, esto en carbonatadas puede ser fácil. El problema es que lo llenes en caliente. A 83 grados centígrados, llenado en caliente, es otro rollo. Entonces, todos los protocolos que se tuvieron que hacer y pensar para poder calificar esto, se tuvieron que poner sobre la mesa y decir, esto es lo que nos va a llevar para esto en específico. Después vino el cuerpo, ya teníamos una idea de qué queríamos, pero también cómo lo vamos a probar, qué vamos a hacer, qué hay que hacer. Y la otra que es bien importante, o sea, a lo mejor, una vez que conoces bien tu línea y conoces lo que estás desarrollando, tienes que saber los cambios que tienes que hacer en tu línea para poder manejar. Esa es la tercera y última de las frases que les voy a decir, es importante. Toda la gente les dice, el empaque se tiene que adaptar a la máquina. ¿Es cierto? No. No. ¿Quién me dice que sí? Si no dicen, Pero entonces todos lo han escuchado. Sí. El empaque se tiene que adaptar a la máquina. Bueno, si me das una buena máquina, que trabaja bien, que está dentro de eso, perfecto. Pero la otra, si estoy desarrollando yo algo nuevo, no podemos esperar que la máquina se adapte al empaque. Pero el empaque se adapta a la máquina, o sea, no puedes hacerlo. Entonces, fue la otra parte dentro de esto, o sea, ¿cómo lo haces para que esto funcione dentro de la línea? Se tiene que trabajar en poner y modificar la línea para que esto funcione correctamente. Entonces, este desarrollo no lo liberamos hasta que no estamos seguros de todos los protocolos y todo lo que habíamos hecho para eso. Y resultó ser una maravilla, o sea, en términos... Este está un poquito más pesado. Cuando lo lanzamos en Centroamérica, lo lanzamos con una base especial, pesa 22 gramos, el original pesaba 30 gramos. Pero para poder llegar a eso, era todo un rollo. Porque además el paradigma es diferente, o sea, en este tipo de botellas el paradigma normalmente coffee o en línea caliente tiene que ser pesa, sí. Tiene que aguantar todo, o sea, de hecho uno ve las botellas que se hacen en Estados Unidos y en otros lados, son botellas de 34 gramos, 36 gramos. El paradigma de todo esto, y que es parte generalmente de lo que hacemos ahora, si es, esto se puede hacer, o se puede hacer algo más, pero necesito tiempo para probarlo, es, en lugar de hacer las botellas tan pesadas, en este caso el paradigma de las nuevas botellas es hacer que el vacío trabaje en favor de la estructura de la botella. El vacío lo que hace es generar esta estructura de tal manera que le da rigidez al envase. Entonces, o sea, tiempos son diferentes. O sea, tú vas a cambiar etiquetas, es el lead time del proveedor y lo que te lleve tu artista. Vas a desarrollar una etiqueta súper nueva, con, no sé, con hologramas y con un montón de cosas. Esta, ¿no? Que se adapte a la botella, pues es muy diferente esta que es rígida. Exacto, pero aún así ya, digamos, es más o menos estandarizado. Pero te vas a etiquetas o a sistemas mucho más complejos o máquinas nuevas, dices, pues me puede llevar un montón de tiempo más. Entonces no hay manera, pero la segunda parte de responsabilidad de ustedes, o sea, nunca suelten una fecha sin saber finalmente lo que implica hacer todo el desarrollo de lo que están haciendo. Hasta que
que no hayan hecho el análisis, porque si no te van, o sea, y junto con todos los riesgos y todas las, yo le diría con todas las contingencias que puede haber en el desarrollo. Pero no. ¿Sale? Preguntas, porque ya le dije ya mucho de aquí para allá. ¿Qué preguntas tienen de su trabajo? ¿Qué les gustaría que platicáramos? La idea es de todo esto es que discutamos situaciones en las que están ustedes y en las que podamos, digamos, construir finalmente sobre ellas. Bueno, yo más que nada no es una pregunta, sino es un comentario para los, en este caso los usuarios finales. Luego, yo ya he estado en la parte del empaque y muchas veces en el momento de nosotros querer validar la estructura recibimos un no de que no puedes pasar a la planta porque pues nosotros vamos a correr la prueba. Eso es muy común. Tanto el convertidor le dice al proveedor como el llenador le dice al convertidor. Y precisamente ahí enfocándonos al primer punto que comentaba usted, o sea, conocer la máquina, porque no hay otra forma en que nosotros podamos conocer una máquina del cliente y viceversa si no recibimos esa oportunidad. Muchas veces lo tomamos por confidencialidad. Se firma, pero es lo que a veces sí nosotros en este caso sí solicitamos mucho y que recibimos mucho en la negativa, pero no es tanto nada más porque queramos estar y pues ver cómo jala y si jaló bien, sino más que nada como lo que menciona usted, el valor agregado. Porque me ha pasado que muchas veces a mí los clientes me solicitaban una estructura, pues yo se las hacía como el cliente la pedía, pero la estructura estaba súper sobrada. O sea, realmente no necesitaba tanto para lo que él realmente iba a consumir. Y ahí es donde podemos dar nosotros un valor, o sea, nosotros decirle, te puedo recomendar eso, te va a salir más barato, que es a lo que todo mundo quisiera oír en la parte en la parte del empaque, pero pues ahora necesitamos como que esa oportunidad de poder estar corriendo la prueba junto con ellos. Pero la pregunta, y deja ponértelo así, o sea, tienes razón en todo esto, la pregunta es, dentro del equipo que tienen ustedes, hay gente que conoce mucho de las máquinas. Porque es otra parte, o sea, y creo que lo mencionas, yo cuando antes hacía pruebas, o he hecho pruebas, antes jalo a todos los proveedores. O sea, toda la gente que yo puedo jalar, que necesito un par de ojos, o muchos ojos más para poder ver lo que yo no puedo ver en este momento. Pero la otra también es si yo veo que algo está sucediendo, que algo me está fallando, prefiero que el mismo proveedor lo vea, porque en ese momento, en lugar de estar yo describiendo las cosas, que a lo mejor pueden ser cosas diferentes, él lo está viendo y me puede decir qué puede ser. Y estoy completamente de acuerdo. Pues la cuestión es que el proveedor esté, pero sepa manejar y sepa dar servicio a las máquinas como tal y te puede decir, creo que hay que hacer esto. Yo me he encontrado con proveedores que son muy pasivos, o sea, gente que no está ahí nada más los de correr, pues o sea, ¿para qué estás acá? ¿No? O sea, si tengo un proveedor, el proveedor tiene que conocer la máquina y me tiene que decir qué ajustes tengo que hacer y cómo los tengo que hacer si algo me falla. Si no, no me funciona. Y lo que nos pasaba es que iban a las pruebas, pero a veces mandaban al área mercadotecnia, comercial, y decías, oye, yo necesito a alguien que tome decisiones, que conozca su proceso para que me pueda dar un input que a mí me sirva, ¿no? Entonces, a veces también depende de quién mandes tú, es como después se van a ir abriendo cerrando las puertas, ¿no? Si yo te digo, oye, yo quiero a alguien que esté en ingeniería de sus máquinas, que conozca su proceso, que pueda tomar decisiones en su planta para que pues, me ayude, ¿no? Porque no tiene caso que vea mi máquina y no va a jalar, pues no jaló, pues sí, pero ¿qué podemos hacer, no? Entonces también esa parte, ¿no? O sea, siempre está metido compras, ¿no? Y comercial y ventas, pues sí, pero pues yo no necesito a ellos, ¿no? O sea, con todo respeto, pues no necesito a ellos, necesito a alguien que me aporte, que me dé valor, de acuerdo a su conocimiento del proceso y que tenga experiencia en mí. Claro, ¿no? completamente. Cuidar eso también, esa parte, ¿no? ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, una historia así como mencionan, así nos pasó con un cafetalero que estábamos desarrollando un tarro y nos dijo, no, es que yo voy a desarrollar el llenado y el manejo del envase en la línea y yo voy a ver, bueno, está bien, porque nosotros siempre nos ofrecemos a ir a ver cómo se maneja su línea para conocer previo al desarrollo las capacidades de su línea y saber cómo vamos porque al final de cuentas nosotros nos contratan aparte para hacer el envase, para
darle el valor agregado técnico y de conocimiento para que ese envase salga a la primera. Ese es el principal objetivo pues, del valor agregado, ¿no? Que salga a la primera siempre. Y ya probaron todo y al final ellos metían una manga termoencogible, pero la pasaban en un túnel a 85 grados. Y pues un tratamiento normal de PET, pues salía el tarro hecho pasta, ¿no? Y ya le decimos, es que si nos hubieras invitado desde un inicio, o si nos hubieras dejado entrar y ver cómo estaba el túnel, hubieras tenido tiempo en lo que desarrollábamos para modificar la temperatura del túnel a 45 grados, 40 grados, y ya. Y no, pues es que no me dijiste, no, pues sí te dije. Tú cargas con esa cruz y ya haces las correcciones correspondientes. Al final, al final hay que apegarse a lo que quiere el cliente. Si el cliente se pone en eso y dice, no quiero que vengas a la planta, pues está bien, yo te lo advertí, ¿no? Pero pues a veces no se puede más que eso, ¿no? Claro. Sí, a veces hay gente que te va a decir, no, pues sabes que no quiero que conozcas nada, no quiero que veas nada. Pues bueno, pues te la dieron. El control remoto es muy difícil resolver ciertas cosas, ¿no? Bueno, al final reparte responsabilidades, ¿no? O sea, si yo estoy encargado de una línea, digo, pues, como calidad, a lo mejor vas a obviar cosas de mantenimiento de la máquina, ¿no? Puede que sea esa parte por la que cuidan a veces, o la propiedad intelectual, ¿no? Son desarrollos nuevos, pero al final yo prefiero repartir responsabilidades que quedarme con todo el pastel, ¿no? Si no salió bien, pues aquí estuvo el proveedor, aquí estuvo mantenimiento. O sea, y siempre hay lo que decía Marita, o sea, está los acuerdos de confidencialidad. Tú puedes firmar un acuerdo de confidencialidad de la entrada y no hay manera de que tú puedas empezar a revelar qué pasó allá adentro, ni decir que hay nada por el estilo. O sea, tú firmas y ya, sigues adelante con esto. Pero si nunca dejen a los proveedores fuera porque si más que otra cosa porque tienen que saber qué hacer para corregir. Alguna vez me tocó, cuando sean productos de maíz, me tocó un proveedor que estaba vendiendo, nos quería vender la banda de garantía para los frascos de mayonesa. Y yo dije, pues tráete tu rollo y vamos a ver qué sucede en la máquina, lo metemos. Él estuvo ahí presente, no sabía nada de la máquina es una máquina de crones, y mandamos desarrollar material porque el material necesita, para poder saber que existe un material, digamos, y los detectores, los sensores te pueden decir, puede seguir corriendo o no, tenía que tener un tinte ultravioleta, si no, o sea, no hay manera de que tú sepas, o la máquina sepa si sí o no hay. Entonces, lo traje al cuate lo vio, no sabe nada, pero él vio el efecto de todo esto. Entonces, cuando nos reunimos, le dije, mira, tú lo viste, el material se está atorando, tú tienes un problema de coeficiente de fricción. Checa lo que estás entregando, lo que estás fabricando, cómo puedes reducir el coeficiente de fricción en la formulación del material y vuelve a entregar material. Y a la siguiente ya me lo entregó como tenía que ser. Que esa es la otra también, a lo mejor no controlan el equipo, pero la cuestión es, en la medida que vean el efecto que tiene su material dentro de esto, en esa medida también saben qué correcciones pueden hacer técnicas para esto. No los dejan, o sea, no se quedan en el aire tratando de adivinar de qué se trata el asunto, ¿no? ¿Qué más? ¿Con qué dificultades han encontrado ustedes? Yo, algo que he tratado de estudiar o verificar es cómo podemos tratar estadísticamente una prueba dependiendo del análisis de riesgos o del tipo de empaque que vamos a meter. Porque he tratado de ver y a veces unos se adaptan a las pruebas de transporte dependiendo del empaque, otros se adaptan a los tiempos de línea. Entonces, no sé si hay como una guía que se pueda seguir para sustentar. ¿Cuál es o sea, vamos a ponerlo así, cuál es el factor de éxito de la prueba? El factor de éxito, digo, es por ejemplo, un nuevo proveedor de envase de vidrio. ¿Cuál es el factor de éxito? Que corran las líneas y que llegue a destino. ¿Que corra cuánto? Son... Una cosa que les voy a decir. Igual o mejor. No, igual no, mejor no. No hay manera, igual o mejor no son medidas numéricas. Olvídense de eso, o sea, tiene que haber números. Cuando alguien te dice es mucho, poco, o es tantito, o sabes que se pasó tantito, no. 10%. Decía, en otras palabras, pues decía un famoso gerente de planta una vez, me dijo,
estábamos teniendo un problema de que estaba rompiendo el frasco. Y llegó el operador y dice, oye, pues se está rompiendo el frasco en la línea. ¿Y cuánto se está rompiendo? No, pues un friego. Ahí se resolvió todo. Ahí se resolvió ya. No, ya me quedó claro. O sea, no hay, tienes que tener un número en específico. ¿Cuál es tu factor de éxito? No puede ser 0% de rompimiento porque no hay. Pero tienes que tenerlo claro. O sea, la primera es, para poder decir si funciona o no, es tu factor de éxito acá. Que es multidimensional. A lo mejor puede ser esta parte porcentaje de defectuosos que tienen que ver con el rompimiento y demás. ¿Qué más? Puede ser la eficiencia en la máquina. ¿Qué más? ¿Con qué otra cosa te mides? Pues la eficiencia es para los paros de línea también, los defectos por la merma, a ver, pero tú metes una botella y nada más pruebas estas dos cosas, o pruebas tú que mantenga la hermeticidad durante cierto tiempo, que pase la parte volumen, dimensionales, pero la parte yo me supongo que en la parte de cervezas es mucho más sensible, ¿no? Estás hablando de producto altamente sensible al oxígeno, entonces tiene que ser ahí sí no hay completamente hermético, o sea, tiene que ser. Y me supongo que tienes una medida, si a lo mejor uno lo rechazo, uno lo rechazo, cero lo acepto, o uno está bien y el siguiente ya lo rechazo todo esto. Eso lo tienes que tener claro, o sea, y eso se llama, en algunos casos se llaman AQLs, que es ¿cuál es el porcentaje de aceptabilidad que tiene, digamos, un defecto que te encuentres dentro de eso? Depende crítico mayor o menor y exacto. Las acuerdas, ¿no? Punto 75. O sea, pero hay acuerdas. Hay cosas que son menores, mayores y críticas. ¿Cuáles son dentro de todo esto? Tienes que tenerlo bien claro. Todo eso es lo que forma tu factor de éxito. Entonces tú tienes que definir cuáles son los fundamentales y sobre estos te basas en hacer la prueba como tal. Si pasan estos... Pero para llegar a qué cantidad, por ejemplo, ¿puedo probar 10 botellas? No. O sea, ¿puedo probar 1 millón? El tema es las cantidades para que sea representativo. Porque igual manejamos ¿Sabes cuándo se estabiliza tu máquina en un proceso constante? Y con eso sacar tus mediciones. Sí, la medida de, vamos a ponerlo así, tomando en cuenta lo que dices, es, tú arrancas una máquina y tienes que estabilizar el proceso primero. Así es. A partir de que estabilices el proceso, cuentas tiempo. Normalmente es 1 hora o 2 horas. Que se establece. O sea, tiene que ser, digamos, representativo, digamos, de lo que está sucediendo. 1 o 2 horas es para mí suficiente para eso. Una vez que tienes eso, con esa cantidad tú estableces esto. Tú tienes que hacer la inspección. Ahora, ¿dónde haces la inspección? Espérame, falta shipping test, ¿no? Ok. Stacking y shipping. Stacking y shipping test. ¿Qué pruebas en stacking y shipping? En stacking, pues la resistencia del empaque a las diferentes estilos, ¿no? A ver, la resistencia, pongámoslo más concreto desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa la resistencia del empaque? Pues carga vertical. No, carga vertical es una medida, digamos, que sacas en laboratorio. Cuando tú lo pones en el pallet, estás observando algo diferente. ¿Cuál es la medida del stack? O sea, ¿cuál es la medida de resistencia aquí? ¿Se rompe? ¿No se rompe? Así es. ¿Y cuántos? Pues tenemos un cierto porcentaje, ¿no? Para rotura retardada o para... Lo tienes, ok. En shipping... En shipping mandamos mezcla del patrón con la prueba. Así es. Okay. Y en un mismo furgón o un mismo camión. A la ruta más crítica. Ajá. Temperaturas más críticas. Pero escenario. Y regreso, ¿no? Y análisis ya a recibo de merma o de daño. Ok. ¿Y lo pones en diferentes áreas del camión? Sí, o sea, es como un ajedrez, ¿no? Ah, ok. Y lo invierto y... Perfecto. Y lo mides. Ahora, cuando sacas eso, vamos, y aquí es importante.
empiezas a hacer tus pruebas, empiezas las pruebas acá, empiezas las pruebas de shipping. Nada más mides la cantidad que hay de defectos o detectas dónde se generan los defectos, en qué parte los encontraste. Sí, detecto posición, detecto nivel pieza, por ejemplo, qué molde de botella. Y, y si es primera o segunda estiva, ¿no? Porque el 80% lo mando en furgón. Ajá. Entonces, para doble estiva y así. Okay. Esa parte es importante. O sea, cuando tú, en la medida que tú haces tus pruebas y puedes ir colectando más información de tus propias pruebas, te sirven también para poder empezar a ver qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona, y además detectar algunas cosas. Yo te voy a decir, si yo encuentro mucha rotura en la parte de las esquinas de los pallets, me puede decir gente que a lo mejor lo que tienes es un problema de manejo del pallet más que del envase como tal. Entonces, la posición es importante, la posición en el pallet también es importante, digamos, en la cama en la que estás metiendo todo esto, y la posición, digamos, geométrica de donde está puesto el reflector, porque eso te va a decir de dónde viene el problema, cuál es el problema de todos. O sea, las pruebas como tal tienen, y en ese sentido tienen dos efectos. Uno es validar el empaque, pero el otro lado es colectar también información de lo que tengo que modificar o mejorar dentro del sistema. O sea, normalmente yo te diría, no corras una prueba en la línea si no tienes manera de medir en cada estación de la línea qué está pasando para poder decir que toda la línea está bien y seguir adelante. Imagínate que al final tú tienes un pallet, lo mides y dices, tengo rotura en la corona, tengo rotura en esto. ¿Dónde se generó? O sea, tienes que saber de dónde está finalmente el problema. Entonces, las pruebas sirven para dos cosas. Una es, validas el proveedor, pero por el otro lado detectas áreas de oportunidad dentro de la línea que tienes que mejorar, o áreas de oportunidad. Una vez que tienes todo eso, que sabes cuáles son tus factores de éxito, en porcentajes y demás, eso es lo que te sirve. La regla, digamos, así la regla no escrita es 1 hora o 2 horas de fabricación, te sirven para colectar suficiente información de lo que tú necesitas. Sí, normalmente tenemos 3 etapas. La micro, que es laboratorio, 100 piezas. La intermedia, que son 2 horas en línea de producción. Y la industrial, que es 1 día. Okay. O sea, para validarlo, ¿no? Pero igual, a veces decíamos, nos estamos sobrando mucho ahora en un industrial y estamos perdiendo, alargando más tiempo porque realmente pues, lo puede detectar en las etapas anteriores, ¿verdad? Pero igual es algo sobrado que es algo que se estableció desde un inicio. Sí, si tú puedes colectar suficiente información aquí, en las etapas iniciales, la prueba industrial nada se te va a servir para confirmar. Pero ya no va a ser tan crítico como en esta parte. Yo hacía, cuando estábamos en las pruebas de estiva, me gustaba mucho porque te ayudaba un montón, era en Excel, o sea, tú le dices, vas recolectando los datos y dices dónde encontraste el defecto. Y después en Excel con las tablas con las tablas pivotales que le llaman, tú puedes hacer un arreglo para saber en dónde exactamente se está dando el defecto. Entonces tú puedes constatar y decir, se me está dando más aquí, me está dando más acá, me está dando más aquí. Esas herramientas son muy interesantes para trabajar en las pruebas como tal. Más o menos contesta lo que... Sí. Ahora un poco hablando del AQL, prácticamente los AQL nosotros tenemos para el recibo del material, ¿no? Pero ya a medir el proceso estamos midiendo más a parts por millón. O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo puedes